En BDO Paraguay, nuestro compromiso es claro: impulsar el éxito de su negocio. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes con servicios excepcionales e integrales para la sostenibilidad de los negocios. Nuestro equipo de expertos está dedicado a encontrar soluciones innovadoras para los desafíos más complejos. Con las mejores prácticas y recursos de nuestra red global, apoyada en más de 160 países, con más de 1.800 oficinas en el mundo, brindando una visión de futuro ante los retos del negocio. Llevamos 28 años en Paraguay potenciando líderes, con cientos de clientes satisfechos, enfocados en brindarles la mejor consultoría, asesoría en auditoría, asesoría de impuestos, outsourcing y capacitaciones, trabajando de cerca con nuestros clientes para el cumplimiento de sus objetivos. En BDO Paraguay, estamos aquí para ayudarle a alcanzar sus metas. Contáctenos. En BDO Paraguay, nuestro compromiso es claro: impulsar el éxito de su negocio. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes con servicios excepcionales e integrales para la sostenibilidad de los negocios. Nuestro equipo de expertos está dedicado a encontrar soluciones innovadoras para los desafíos más complejos. Con las mejores prácticas y recursos de nuestra red global, apoyada en más de 160 países, con más de 1.800 oficinas en el mundo, brindando una visión de futuro ante los retos del negocio. Llevamos 28 años en Paraguay potenciando líderes, con cientos de clientes satisfechos, enfocados en brindarles la mejor consultoría, asesoría en auditoría, asesoría de impuestos, outsourcing y capacitaciones, trabajando de cerca con nuestros clientes para el cumplimiento de sus objetivos. En BDO Paraguay, estamos aquí para ayudarle a alcanzar sus metas. Contáctenos. En BDO Paraguay, nuestro compromiso es claro: impulsar el éxito de su negocio. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes con servicios excepcionales e integrales para la sostenibilidad de los negocios. Nuestro equipo de expertos está dedicado a encontrar soluciones innovadoras para los desafíos más complejos. Con las mejores prácticas y recursos de nuestra red global, apoyada en más de 160 países, con más de 1.800 oficinas en el mundo, brindando una visión de futuro ante los retos del negocio. Llevamos 28 años en Paraguay potenciando líderes, con cientos de clientes satisfechos, enfocados en brindarles la mejor consultoría, asesoría en auditoría, asesoría de impuestos, outsourcing y capacitaciones, trabajando de cerca con nuestros clientes para el cumplimiento de sus objetivos. En BDO Paraguay, estamos aquí para ayudarle a alcanzar sus metas. Contáctenos. En BDO Paraguay, nuestro compromiso es claro: impulsar el éxito de su negocio. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes con servicios excepcionales e integrales para la sostenibilidad de los negocios. Nuestro equipo de expertos está dedicado a encontrar soluciones innovadoras para los desafíos más complejos. Con las mejores prácticas y recursos de nuestra red global, apoyada en más de 160 países, con más de 1.800 oficinas en el mundo, brindando una visión de futuro ante los retos del negocio. Llevamos 28 años en Paraguay potenciando líderes, con cientos de clientes satisfechos, enfocados en brindarles la mejor consultoría, asesoría en auditoría, asesoría de impuestos, outsourcing y capacitaciones, trabajando de cerca con nuestros clientes para el cumplimiento de sus objetivos. En BDO Paraguay, estamos aquí para ayudarle a alcanzar sus metas. Contáctenos. Muy bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Eh, Damos inicio al webinar ¿Cómo liquidar tu ERP? Hoy con nuestros amigos queridos, parceiros, como decimos en Brasil.
de BDO, el señor Enrique Benítez, socio de BDO Paraguay, y también la directora Patricia López. Muy buenas tardes, un gusto y un placer para la Cámara de Comercio contar con ustedes. También es un placer ver acá ya sumándose a socios de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, al equipo de BDO, a sus clientes y al público en general que se interesaron en la materia práctica que será abordada. En nombre de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, quisiera agradecer una vez más a BDO por esta oportunidad de desarrollar en la tarde eh, y comentarnos cuáles serán las mejores prácticas a que tengamos en cuenta para liquidar el impuesto de la renta personal. Recordando que en el día de hoy abordaremos impuesto a la renta personal. La temática, bueno, yo dejaré en manos de nuestros acá Enrique y Patricia para comentar la dinámica y también invitarlos a todos a que puedan mandarnos a lo largo de la jornada, en esta 1 hora y media que tendremos hoy, sus preguntas, sus dudas, que con mucho gusto Patricia y Enrique y todo el equipo ahí van a estar al final de la presentación compartiendo con ustedes y bueno, tratando de evacuar las dudas que podamos tener. Así que sin más, Patricia y Enrique les dejo a ustedes. Hola, buenas tardes. Es un placer poder tener este encuentro nuevamente después de un tiempo. Quiero darle la bienvenida a los colegas, los amigos, al público en general, en este espacio que se titula, como Carolina ya lo definió, cómo liquidar tu IRP. Agradeciendo también primeramente a quienes hacen posible este espacio continuo de aprendizaje entre charlas, webinars, ¿verdad? En este caso, la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil y a la firma BDO, quienes como objetivo en común siempre se esmeran en mantenernos capacitados y que todo lo que sea difícil se vuelva sencillo para nuestro diario vivir, ¿verdad? Este es un impuesto en particular que nos afecta a todos y bueno, estamos a las puertas de presentar la liquidación de un nuevo ejercicio y creímos oportuno poder exponer cuál es la estructura del impuesto y poder interactuar con ejemplos claros y concisos a lo largo de estas 1 hora que vamos a estar desarrollando la capacitación. Bueno, un momentito, ya arrancamos entonces luego de la... Bueno, empezando un poco por el objetivo en común, ¿verdad? El objetivo que tenemos, para esta tarde, ¿verdad? Todos juntos es que cada uno de nosotros vaya hoy instruido con reglas claras y sencillas y que todos juntos podamos hoy derribar las barreras de la complejidad de este impuesto, ¿verdad? Que logremos que la ley tributaria nacional podamos aplicarla de forma segura a nuestra vida particular como personas físicas que nos afecta, ¿verdad? Bueno, entonces, para arrancar, la presentación, vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar cómo fue evolucionando el impuesto a la renta personal. Eh, Recordemos que su evolución se inicia con la promulgación de la Ley 2421 del año 2004, denominada de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal. Esta ley en un principio tenía como principales objetivos combatir la informalidad, incentivar la inversión,
ampliar las bases imponibles, las bases de los contribuyentes, ¿verdad? Y por supuesto las bases imponibles también en consecuencia, mejorar la competitividad de la empresa y establecer una mayor equidad con una mejor distribución de la carga tributaria. Y lógicamente todo esto redunda en un incremento de la recaudación. Entonces aquí en el panel me acompaña Enrique Benítez, socio de la firma en Paraguay, y él nos va a comentar un poco acerca de esta evolución del impuesto a la renta, nos va a comentar cómo él vio el desenlace de este impuesto que fue revolucionario para todas las personas físicas en el país. Enrique, por favor. Gracias, Patricia. Eh, Voy a ser lo más breve posible para poder entrar directamente en el tema que nos interesa hoy en día, ¿verdad? El impuesto a la renta personal originalmente tenía eh, agregado, digamos, la declaración jurada patrimonial inicial, es decir, eh, desde un principio lo que se planteó es que para poder inscribirse en el impuesto a la renta personal, uno debía presentar la declaración jurada del patrimonio y cada fin de año actualizar esa declaración jurada del patrimonio y junto con la declaración jurada de los ingresos para poder determinar los impuestos que se deberían pagar a fin del ejercicio. Esto fue originalmente lo que se planteó, pero luego de bastantes turbulencias, porque tal como planteó Patricia, este impuesto vino a ser la novedad y prácticamente el cierre de un sistema tributario. Paraguay era uno de los pocos países que todavía no tenía este tipo de impuestos. Y finalmente lo que quedó es que la declaración jurada de impuesto a los ingresos y a las ganancias sin la declaración jurada del patrimonio. Es decir, el impuesto de la renta personal paraguayo como que carece de la totalidad de las partes que corresponden a un impuesto a la renta personal moderno que rigen los demás países. Entonces, bajo este concepto general, lo que tenemos hoy en día, por la ley 6.359, un impuesto a la renta personal que se divide en dos formas de liquidación. Por un lado, se debe pagar, lo que se busca es pagar el impuesto a la renta por los incrementos patrimoniales, ya sean a través de la prestación de servicios o de la venta, digamos, de los bienes de las personas, de las personas físicas durante el ejercicio fiscal. Y para ello se presentan dos liquidaciones de impuestos distintos. Una que es por la prestación de servicios personales, es decir, por los ingresos que obtienen las personas por hacer algo o por dar algo a cambio, una aptitud, una habilidad, una técnica que le permite obtener un ingreso. Entonces sería por la prestación de servicios personales. Y por otro lado, las ganancias que obtienen las personas físicas como consecuencia de la venta de los bienes de su patrimonio. Entonces tenemos dos liquidaciones de impuestos a la renta por separadas o paralelas que se deben presentar al final de cada ejercicio. Los ingresos deducidos los gastos admitidos y sobre esa base la tasa del impuesto del 10% sobre la prestación de los servicios personales. Y por otro lado tenemos las ganancias que se obtienen por la venta de los bienes o los rendimientos de las inversiones que realizan las personas, que al final del ejercicio, pues con la liquidación, se aplica una tasa del 8%. Y sobre esta base es que vamos a desarrollar el curso actual. Hoy, primero la parte de prestación de servicios personales, mañana sobre las ganancias de capital. Así que con esta breve introducción le cedo de vuelta la palabra a Patricia para que ya desarrolle lo que sería el tema de hoy. Muchas gracias, Enrique. Realmente es así. Nosotros hoy vamos a estar hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con el impuesto de renta del servicio personal y
la temática es continuar mañana con el ingreso sobre las ganancias. Bueno, en este sentido, es importante recordar, ¿verdad? Como dije al principio, la revolución que estalló con la introducción de la 2421, sus diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. También algo importante que me gustaría recordar es que este impuesto fue suspendido en varias oportunidades hasta que finalmente en el año 2012 entró en plena vigencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que grava el impuesto a la renta personal? Eso que muy bien explicaba Enrique, ¿verdad? Una contraprestación de un servicio personal de una persona física por algún oficio, por algún, digamos, por algún servicio personal o profesional, ¿verdad? A condición de que estos servicios que prestan estos profesionales o estas personas que prestan oficios, por ejemplo, sea de manera independiente, combinados o no entre las partes, ¿verdad? O también lleva como característica puntual que sean prestadas a empresas públicas o privadas, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, muy bien. La ley agrega todo tipo de contraprestación, ¿verdad? Habla de retribuciones, habla de ingresos, cualesquiera sea su retribución o ingreso, estará grabado por este impuesto a la renta personal. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de una pregunta, ¿verdad? Que siempre en impuestos nos tenemos que hacer y tiene mucho que ver con el principio que rige nuestra norma tributaria, que tiene que ver con el territorio en donde se desarrollan estas actividades. Y en este caso, ¿dónde? ¿Dónde se desarrolla? ¿Verdad? Eso tiene que ver con el concepto de la fuente. Entonces, las retribuciones percibidas por servicios personales en relación de dependencia o independencia que el Estado pague, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo hemos recibido las preguntas si los funcionarios públicos están sujetos a este impuesto, las personas que trabajan para el Congreso o cualquier entidad pública. Todos, ¿verdad? Estamos siempre y cuando prestemos un servicio personal con independencia de que lo hagamos para un ente público o privado, tenemos que contribuir a este impuesto, ¿verdad? Claro está que la ley 6.380 lo ha dejado bien en claro con respecto a las entidades públicas, ¿verdad? Las retribuciones percibidas por servicios personales fuera del país, a condición que sean prestados a contribuyentes del impuesto a la renta empresarial o impuesto a la renta personal. Es decir, si existen personas, ¿verdad?, que prestan servicios en el exterior, ¿verdad?, para empresas comerciales, industriales o de servicios que sean contribuyentes del impuesto a la renta personal, también van a ser contribuyentes de este impuesto. Vamos a ir viendo más adelante algunas que otras consideraciones sobre eso, ¿verdad? Entonces, la ley establece que todos los bienes situados en el territorio nacional, ¿verdad? Determinan fuente, los derechos utilizados económicamente en la República, también estarán sujetos, y otros aspectos a considerar con respecto a los servicios de carácter personal, ¿verdad? Saliendo un poco de lo que es territorialidad y lo que se entiende por los conceptos que estarán grabados por este impuesto. Por ejemplo, algunas empresas públicas, ¿verdad?, tienen entregas de viáticos, o por qué no privadas también, pero es más común o sea, verificar que en empresas públicas estos viáticos no estén sujetos a devolución. En esos casos, estos viáticos, esta parte de los viáticos no sujetos a retribución estará grabado por el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Los sueldos, los salarios y retribuciones de las tripulaciones, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, con la condición de que estas naves
tengan matrícula paraguaya y que tengan establecida su base en el territorio paraguayo, ¿verdad? No importa que la tripulación, ¿verdad?, sea extranjera, eso no condiciona, digamos, la exención en el impuesto. Estas personas son contribuyentes también del impuesto a la renta personal. Tampoco es tampoco es preponderante la trayectoria o el tráfico que realicen esta tripulación, ¿verdad?, a bordo de estas naves que acabamos de citar, aéreas, marítimas o terrestres. Bueno, en general, toda la remuneración, los sueldos, las comisiones, los viáticos, las representaciones, las gratificaciones o retribuciones que se paguen en general a los directivos, a los consejos de administración y otros organismos directivos o consultivos. Bien. Muy bien. Existen también casos en que, por ejemplo, los funcionarios públicos se acogen al régimen de incentivos de retiros especiales, extraordinarios o anticipados, como se llamen. Esto también estará considerado para el impuesto a la renta personal. Entonces, este nuevo impuesto a la renta personal, que a esta altura digamos que ya tiene unos años de su aplicación desde el 2020 con la 6.380, también establece que cualquier remuneración que la persona física reciba en dinero o en especie, en contraprestación siempre de un servicio personal, independiente o independiente, conforme a lo que establece el Código Civil, estará gravado por el impuesto a la renta personal. Ya veremos más adelante cómo valorizar los pagos en especie en la medida que vayamos avanzando con el desarrollo. Bueno, otros conceptos que debemos comprender como básicos para entender el impuesto a la renta personal es el concepto, ¿verdad?, de lo que se entiende por servicios personales, ¿verdad? Esto histórica, volviendo a la historia, los administradores y administrados con el paso del tiempo han comprendido mejor lo que se entiende por servicios personales. Un ejemplo claro de esto es haber reconocido a las sociedades simples como una conjunción de profesionales que aportan capital y trabajo y hoy contribuyen al impuesto a la renta en su categoría empresarial, como hoy se lo conoce IRE, ¿verdad?, en cualquiera de sus categorías. En consecuencia, tenemos que entender por servicios personales aquellos que para su realización es preponderante la utilización del factor trabajo, ¿verdad?, con independencia de que los mismos sean prestados por una persona cuya relación laboral sea dependiente o independiente. Siempre eso es importante resaltar, ¿verdad? Entonces, cuando definimos el servicio personal, ¿verdad?, siempre es importante que tengamos en cuenta que la preponderancia en estos servicios entonces tiene que ver directamente con el factor trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Lo primero que nos viene a la mente son aquellos profesionales tales como abogados, arquitectos, contadores, médicos, etcétera, por el ejercicio efectivo de sus funciones. Es decir, son contribuyentes del presente impuesto según la normativa expresamente las personas nacionales o extranjeras que radican en el territorio nacional, ¿verdad? También hablábamos con Enrique un rato antes de arrancar la presentación sobre las sucesiones indivisas que muchas veces no es muy común de ver en nuestro diario vivir, pero ocurre cuando se presenta el fallecimiento de un contribuyente, ¿verdad? Los herederos, en este caso, tienen la obligación de comunicar el hecho a la administración tributaria hasta 30 días con posterioridad ha sucedido el hecho, ¿verdad? Esto no significa que no lo pueda hacer con posterioridad a ese tiempo, pero las normas generales de la administración tributaria establece un tiempo a partir del cual vamos a ser sancionados desde el punto de vista formal por no acogernos a las informaciones que requiere la administración tributaria. Bueno, sucedido el hecho,
Como todos sabemos, ¿verdad? Se abre una sucesión, o generalmente ese es el paso que se tiene que seguir. Entonces, por sucesión, digamos, estas sucesiones indivisas que se abren forman, o sea, llegan a ser la continuidad como contribuyentes de la persona física fallecida, ¿sí? Hasta tanto estas sucesiones indivisas puedan traspasar el valor del patrimonio a los herederos del sucesor en la proporción que le corresponda a cada uno. Eso también tiene mucho que ver porque automáticamente estos sucesores vienen a ser los responsables solidarios sobre los impuestos que se deba tributar del sucesor, ¿verdad? Enrique, ¿querés agregar algo sobre esta parte que es bastante controvertida de sucesiones indivisas? Realmente, todo lo que tiene que ver con con el hecho lamentable de la desaparición de un contribuyente, persona física, complica, puede complicar o podría haber complicado el proceso de control de los ingresos del impuesto que corresponden en aquellos casos que las rentas continúan generándose aún cuando ya no esté la persona física. Es decir, estamos hablando más que la renta por servicio personal, que no puede existir si no hay una persona física o jurídica que provea ese servicio. No es el caso de las rentas obtenidas por la utilización o por el rendimiento del patrimonio de esa persona. Inversiones o ventas de bienes o alquileres de propiedades. Esas operaciones siguen generando renta y alguien debe ocuparse del ingreso. Alguien debe ocuparse del ingreso o del eh, o de la o de la obligación generada por esos ingresos. En tal caso, un representante de los herederos o alguno de los herederos es el que ocupa el espacio o el lugar del fallecido para continuar cumpliendo con las obligaciones tributarias generadas por esas rentas hasta que dichas rentas, así como el patrimonio que las genera, sean distribuidas a otro titular que automáticamente quedará obligado por su propio derecho a las obligaciones que le generen esa distribución. Eso básicamente, Patricia. Muchísimas gracias. Hago hincapié, hace poco nosotros tuvimos un caso de una fiscalización de una empresa en el cual la administración tributaria estaba cuestionando, ¿verdad? A un prestador de servicio, o sea, la documentación que presentó en particular a esta empresa, un prestador de servicio, la administración tributaria había circularizado a este contribuyente, ¿verdad? Y esta persona nunca contestó a la administración tributaria hasta que la empresa a la que estábamos nosotros, digamos, asesorando, tuvo que arrimar a la administración tributaria el acta de defunción del particular e inmediatamente ponerse en contacto con los herederos para que la fiscalización pueda continuar. Entonces, si bien es cierto, es una situación controvertida, como dijimos al principio, suele suceder y tenemos que estar al tanto de cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿verdad? Bien. El siguiente tipo de contribuyente. Vivimos en un mundo que avanzó muchísimo tecnológicamente y hoy en día tenemos casos, ¿verdad?, de que nuestros hijos, de repente menores de edad, o sea, tienen ingresos, en algunos casos hasta elevados si se quiere, por monetizar contenidos en redes sociales, ¿verdad? O otro tipo de actividades en los que ellos se destaquen, ¿verdad? En estos casos, los padres o los tutores o los encargados de estos niños menores son los contribuyentes del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Sin embargo,
esto siempre tiene que llevarse de la mano con el código de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso también el trabajo infantil está arreglado y que tenemos que tener en cuenta eso de forma particular, ¿verdad? Un momentito. Muy bien. Los siguientes tipos de contribuyentes. La Administración Tributaria hace especial hincapié en funcionarios del Estado, como decía al principio, y menciona de forma expresa que los miembros de misiones diplomáticas paraguayas en el exterior son contribuyentes del impuesto a la renta personal. También los miembros de las oficinas consulares. En el caso de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares, tenemos que entender que toda la plana que compone estas delegaciones son contribuyentes, hasta los administrativos que estén prestando su servicio en el exterior, ya sea como diplomáticos o como cónsules, ¿verdad? La excepción a la regla general sobre esto es aquellos casos en los que tenemos cónsules honorarios, por ejemplo, sí, honorarios, ¿verdad? Y los dependientes de estos, sean o no sus empleados, no estarían alcanzados en principio por el impuesto a la renta del servicio personal, siempre que esto se justifique también fehacientemente, ¿verdad? Bueno, los miembros de delegaciones, ¿verdad? Permanentes de Paraguay que presten servicios en el extranjero también, también son contribuyentes del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Funcionario o personal contratado que preste servicio en el exterior que no reúnan las condiciones diplomáticas precitadas, ¿verdad? Salvo que acrediten su residencia fiscal en el país donde prestan servicio. Es muy común que veamos, por ejemplo, las empresas multinacionales. También es muy usual ver que las administraciones tributarias envíen a otras administraciones tributarias funcionarios que vayan para capacitarse por un tiempo, para hacer una pasantía laboral. Eso también suele suceder en empresas multinacionales. Entonces, en esos casos, esta persona que esté prestando servicio en el extranjero también va a ser contribuyente por esos ingresos que perciba. Con la única excepción a la regla general es que esta persona pueda acreditar un certificado de residencia fiscal en el país donde preste servicio, ¿verdad? Es una gestión que cada uno de nosotros podemos hacer ante las administraciones tributarias para que nosotros podamos acreditar que los ingresos que percibimos en ese país extranjero, en este caso puntual que estoy explicando, van a ser pagados en ese país de destino, ¿verdad? Eh, digamos que como regla general, Paraguay en la región tiene la presión tributaria más baja. Sin embargo, en muchos de los casos, los paraguayos que van a prestar sus servicios en el extranjero, por algún beneficio que tenga que ver con la salud o con la educación, entonces tramitan este tipo de certificados de residencia fiscal por una cuestión de conveniencia, ¿verdad? Bueno, eh, para el caso de los extranjeros que radican en Paraguay, el caso inverso, ¿verdad? En el caso que los extranjeros radiquen en Paraguay bajo condiciones de residentes y reúnan cualesquiera de las condiciones precitadas, eh, van a ser contribuyentes, ¿verdad? Siempre que la excepción a la regla va a ser que exista reciprocidad en esos países de origen del extranjero, ¿verdad? Eh, con la única excepción que exista una ley superior que invalide este beneficio, ¿verdad? Tales como tratados internacionales. Entonces, en palabras sencillas, el extranjero que trabaje en Paraguay va a ser contribuyente del impuesto a la renta personal por los servicios personales que preste acá, con la única excepción a la regla de que los paraguayos que vayamos al país de origen de este extranjero recibamos un trato de reciprocidad con respecto a la aplicación de los impuestos similares que rijan en ese país.
Bien. Entonces, ¿cuándo pago el impuesto? ¿Cómo pago el impuesto? Por supuesto, ¿verdad? Como es regla general en nuestra normativa impositiva nacional, el cierre o la configuración del hecho imponible detona con el cierre del ejercicio civil, ¿verdad? Calendario que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre para casi todos los impuestos, con algunas excepciones a la regla. Eh, Pagaderos, ¿verdad? Según el calendario perpetuo que, que tenemos a nivel nacional para el resto de los impuestos, incluido el impuesto a la renta personal, en el tercer mes del año, o sea, en marzo. Estamos ahora a las puertas de que tenemos que liquidar este impuesto, ¿verdad? Bueno, esto no impide que el contribuyente pueda liquidar y pagar con anticipación a esta fecha tope. ¿Qué significa eso? Que la fecha del tercer mes calendario es solamente una referencia de hasta cuándo puedo presentar. Yo lo puedo hacer en enero, lo puedo hacer en febrero o en cualquier fecha anterior. Dicho de otra manera, el mes de marzo es la fecha tope. Superado esa fecha, lo que tengo es claramente el incumplimiento de una obligación formal o del deber formal, con lo cual tengo que ceñirme a las sanciones que por incumplimiento formal la Administración Tributaria va a imponer, ¿verdad? Bueno. Eh, algunos ejemplos que tomamos, ¿verdad? Como casos particulares, ¿verdad? Por ejemplo, de baja de esta obligación, ¿verdad? Es el caso de clausura, cese de operaciones, ¿verdad? En donde claramente las actividades van a abarcar seguramente un periodo reducido y no total del calendario, ¿verdad? En ese caso también no necesito esperar, si ese fuera mi caso, yo no necesito esperar el vencimiento del impuesto para presentar la declaración jurada, ¿verdad? Porque son casos excepcionales a la regla general, ¿verdad? Hablábamos mucho al principio de la creación de este impuesto que la base de la liquidación del mismo sería el de base caja, es decir, de lo percibido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la renta, ¿verdad? Que está determinada por el ingreso grabado menos los costos y gastos inherentes a eso, esa es la renta. Entonces, estamos hablando de que la imputación de la renta, por un lado, tiene que ser sobre la base de lo efectivamente percibido y los costos y gastos asociados, lo efectivamente realizado, ¿verdad? Entonces, acá le queremos pedir algún ejemplo, ¿verdad? A Enrique, por ejemplo, ¿qué pasa si es muy común, por ejemplo, vamos al siguiente caso en particular, es muy común que una persona que sea prestadora de servicio al Estado, ¿verdad? Firme un contrato, haya ganado una licitación y le preste un servicio personal, ¿verdad? Sin embargo, generalmente el Estado lo que hace es, en fiel cumplimiento del contrato eh, adjudicado, solicitarle a la persona emitir el comprobante, era por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de contrato. Sin embargo, el pago de ese ingreso no se realiza todavía, no se percibe todavía, ¿verdad? Muchas veces para este caso puntual con el Estado, el momento de la emisión de la factura es una, el momento de la prestación del servicio es otro y el momento de la percepción del ingreso grabado es otro. Enrique, por favor, si nos puedes comentar sobre esto. Bueno, la base de la imposición del impuesto a la renta personal es la percepción efectiva del ingreso obtenido en el caso de la prestación de servicio. En este caso específico, entonces, tenemos que esperar el ejercicio en que se cobre efectivamente el servicio prestado. Para ello, tenemos que probar esa situación. De otro modo,
vamos a vernos ante la posibilidad de que la administración tributaria, ante la falta de elementos concretos que nos permitan determinar cuándo se produjo esa percepción, va a tomar el documento que sea más representativo de la prestación de servicio, en este caso la fecha de la factura sería, ¿verdad? O la fecha en que el contrato dice que se deberá cobrar esa factura o ese servicio. Si la percepción efectiva no se produce en una de estas dos situaciones, entonces tenemos que tener la documentación que acredite el ingreso efectivo de ese monto en el ejercicio en que queremos declararlo, porque nos parece lo que es justo y que corresponde según la normativa. Entonces, en esos casos tenemos que tener previsto entonces un procedimiento como para poder dejar claro cada uno de estos momentos y poder pagar el impuesto cuando corresponda, en tal caso. Eso incluye, en el caso de los intereses, que en todo caso por los retrasos, el contrato le permita al prestador de servicio cobrar al Estado. Y en ese momento, en los momentos en que se cobre efectivamente estos servicios y los intereses respectivos por la mora en su caso, por el atraso en las cobranzas, allí es donde se deberá declarar estos ingresos para calcular el impuesto respectivo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Esto, por ejemplo, da pie a que si nosotros tenemos un contrato a crédito por un servicio que vayamos prestando en el tiempo, el valor que vayamos a imponer, ¿verdad? Como sujeto al impuesto, debería ser la porción percibida efectivamente en el ejercicio que estamos liquidando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuándo pago el impuesto y cómo lo pago? Esto ya lo hablamos. Vamos a pasar al siguiente slide. Categorías del impuesto a la renta personal. Enrique había explicado, ¿verdad? Que tenemos dos categorías. Esta también es una de las novedades que trae incorporada nuestra legislación vigente, separando lo que antes teníamos en una bolsa y que nos permitía de cierta manera, ¿verdad? Liquidar un impuesto a la renta más favorable al contribuyente, porque obviamente los valores involucrados en la remuneración del servicio personal generalmente son mucho más, digamos, bajos de aquellos que liquidamos bajo el concepto de rentas y ganancias de capital, ¿verdad? Muy bien. Estas categorías de impuestos van a ser liquidadas de forma separada, cada una con su formulario correspondiente. Bueno, la retención sobre este impuesto a la renta personal estuvo establecido desde un principio. La idea del legislador era realizar anticipos a cuenta de este impuesto en la fuente de la operación, ¿verdad? Actualmente esta retención no se ha oficializado, pero está prevista para cuando la administración tributaria así lo requiera, ¿verdad? Destacamos que las empresas que pagan a sus accionistas dividendos actúan actualmente como agentes de retención, ¿verdad? Ustedes ven a través del impuesto a la renta empresarial, a las ECDURS, como se le denomina en la legislación, como agentes retentores asignados para estos casos particulares que estoy mencionando, que seguramente mañana se va a ampliar en el impuesto a la renta sobre capital, ¿verdad? Bueno, el alcance o rango a partir del cual debo inscribirme. Algo importante que me gustaría compartir con ustedes es que todos los que prestamos servicios de la manera que explicamos al principio, tengamos algún oficio o tengamos alguna profesión que ejerzamos, somos contribuyentes del impuesto a la renta personal. Ahora, la gran división que existe entre inscribirnos o no tiene que ver con un umbral que la normativa estableció, a partir de el cual, habiendo superado ese monto que es de 80 millones,
me convierto, o sea, tengo la obligación de inscribirme como contribuyente del impuesto a la renta personal y a partir del día siguiente de ese hecho de haberlo superado, tributar sobre todos los ingresos y egresos. Eso es lo que dice la normativa expresamente, o sea que la ley, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados a revisar situaciones controversiales con respecto a la ley establece un mecanismo de liquidación del impuesto, establece un rango y establece a partir de qué momento empiezo a tributar el impuesto, pero vía reglamentaria nos encontramos muchas veces con, digamos, una contradicción o una contraposición en cuanto a la forma, ¿verdad? Esto suele suceder mucho también al momento en que queremos llevar nuestra liquidación de impuestos a los formularios, ¿verdad? Muchas veces los formularios no acompañan lo que dice la reglamentación claramente, ¿verdad? Bueno, eh, para la determinación de la renta bruta, del impuesto a la renta, la renta bruta, bueno, obviamente está constituido por todos los ingresos grabados y percibidos en el ejercicio según se ha aplicado. Previamente, proveniente de los servicios personales. De total de ingresos así determinados, podamos deducir, por ejemplo, las prestaciones de servicios médicos y aportes jubilatorios. Generalmente estos pagos, ¿verdad? Los empleadores realizan a cuenta del empleado, entonces estas empresas son las que nos suministran la documentación, como dijo Enrique, que justifique tal condición y que tenemos que tener como un respaldo de las deducciones que vayamos haciendo, ¿verdad? En cualquiera de los casos, la norma establece claramente que estos documentos son los que realiza el empleador para el caso del seguro social obligatorio y las pensiones jubilatorias creadas por ley. La determinación de la renta neta. Bueno, acá se abre un poco la discusión de cuáles gastos puedo deducir como prestador de servicio personal obtenida la renta bruta. Como regla general, podemos deducir los gastos en la siguiente condición. Primero que nada, el gasto que tengo que someter a deducción es aquel que tiene relación con la actividad grabada que estoy realizando. Por ejemplo, puedo adquirir muebles, mobiliarios para la oficina, equipamientos, puedo hacer una mejora, una remodelación en la oficina, ¿verdad? Puedo pagar el alquiler de la oficina, así que no es propia. Todos estos gastos que tienen directa relación con la actividad grabada es de deducción directa en la renta neta, ¿verdad? Por supuesto que dentro de esta regla existen reglas generales y específicas. ¿A qué le llamamos reglas generales? ¿Verdad? Obviamente que ese gasto ocasionado, como citamos recién, tiene que provenir del ingreso grabado del contribuyente para que yo lo pueda deducir, ¿verdad? Tiene que estar respaldado con un comprobante legal establecido por las normas también cuando corresponda la emisión de autofactura, ¿verdad? Y por supuesto que cuando usamos autofactura, la reglamentación establece de que el precio estipulado tiene que ser de mercado, ¿verdad? El uso de la autofactura también se ha convertido en un tema controversial debido a que actualmente ya no tenemos un límite como era anteriormente para ser contribuyentes del IVA, ¿verdad? Con lo cual, cualquier prestador de servicios que empiece a generar impuestos debería contribuir al impuesto al valor agregado y emitir el comprobante correspondiente, ¿verdad? Sé, Enrique, si tenés algún comentario sobre esto, algún caso en particular, es muy difícil que, por ejemplo, una persona que presta servicios domésticos por un valor inferior al salario mínimo, ya sea porque presta servicios algunos días o porque presta servicios, digamos, en tiempo parcial, eh, digamos, se inscriba para que nosotros podamos respaldar el pago de ese servicio doméstico. Así podemos enumerar un montón de otros prestadores de servicios que
digamos que la realidad no se compadece con no existe una necesidad de inscribir en el impuesto, con lo cual no podemos documentar con facturas esas erogaciones, ¿verdad? Algo también adicional es el hecho de que la administración tributaria establece que las autofacturas van a ser emitidos en los casos de los pequeños productores, ¿verdad? El cual no tiene relación con el impuesto a la renta personal. Me gustaría escuchar tu opinión con respecto a este punto en particular. Perdón por el eco, entré muy rápido. Bueno, yo creo que en todos los casos en donde no tenemos una manera de solucionar la situación particular del gasto con una documentación prevista en la normativa tributaria o en la reglamentación, necesariamente tenemos que utilizar algún comprobante que pueda sustituir a estos documentos y que sea aceptable por la administración tributaria. Aunque no esté muy claro el uso de las autofacturas es en todos los casos, yo entiendo, es mi criterio, que la autofactura siempre va a ser una solución mejor en esos casos antes que un recibo, un comprobante y discutir la situación con la administración tributaria. Hay que recordar que lo que dice la normativa es imperativa o es el límite en donde se mueven, donde se debe mover el procedimiento de cálculo del impuesto. Entonces, si la normativa cierra la posibilidad de usar otro comprobante que no sea el fiscalmente aceptado, como es una de las condiciones de deducibilidad del gasto, tiene que estar documentado con comprobante aceptado fiscalmente, entonces necesariamente tenemos que recurrir al comprobante que más aceptable sea para el caso concreto. Y en este caso específico, me parece a mí que que la autofactura es el comprobante que corresponde. ¿Por qué? Porque de otro modo me estaría impidiendo la deducción de un gasto real y necesario para la actividad de la persona física en este caso, en razón de una limitación que está vía resolución establecida o vía disposiciones legales accesorias establecidas para cierto tipo de actividades. Y aún si en general se hablara para los pequeños productores, básicamente vía interpretación se puede o se debería llegar a la conclusión de que para que sea deducible un gasto que es real, que tiene relación con la actividad y que efectivamente se ha producido, entonces utilizar la autofactura como respaldo documental y en todo caso discutir con la administración. Si vamos a discutir con la administración tributaria, es mejor discutir el hecho de si es el comprobante apropiado o no y no que no tiene comprobante o que el comprobante es un papel o un recibo, que eso sí, no tenemos defensa alguna. Entonces esos son los límites en donde ya entramos en la interpretación y las reglas de la interpretación en materia tributaria son las mismas que el resto del derecho. Tenemos que utilizar, en primer lugar, definir si hay un hueco, o sea, el caso concreto no está previsto expresamente en la normativa, acudir a la reglamentación y a través de ello intentar solucionar el problema, en este caso. Si nos parece que la reglamentación no está cumpliendo con la regla general prevista en la normativa, entonces perfectamente tenemos el derecho de generar nuestro propio criterio y defender eso en las instancias que corresponden, en este caso el Poder Judicial, si es que la administración tributaria no tiene el mismo criterio. Eso es básicamente lo que debería hacerse en este caso. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tu aporte valioso. En realidad, tenemos que también recordar que la obligación de inscribirse como contribuyente es de cada persona, ¿verdad? Nosotros no podemos obligarle a las personas a inscribirse. Lo que sí podemos hacer es documentar ese gasto necesario que tuvimos, que fue pagado realmente y que sobre todo, ¿verdad? Proviene del ingreso grabado del impuesto, lo cual me habilita
para poder deducir completamente ese gasto. Adicionalmente, lo que sí podemos hacer es sacar un certificado de no ser contribuyente de esa persona y, por supuesto, munirnos de la fotocopia de la documentación de esa persona, la cédula de identidad, para que podamos identificar la persona exactamente, ¿verdad? Entonces, también la administración tributaria no puede desconocer su obligación como administrador de formalizarle a las personas con las que interactuamos, ¿verdad? Bueno, hablamos ya de que la erogación tiene que ser real, o sea, lo tuve que haber pagado yo con ingresos generados en la actividad grabada. Creo que está muy claro, estas son las reglas generales o condiciones que rigen la deducibilidad de los gastos para la determinación de la renta neta. Bueno, ¿qué es lo que también podemos deducir en el impuesto a la renta, ¿verdad? Se nos permite deducir los egresos del núcleo familiar de las personas que están a nuestro cargo, con exclusividad de aquellos que hemos realizado dentro del territorio nacional, ¿verdad? Esa es una característica que nos va a perseguir durante todo el desarrollo y la comprensión de este impuesto. Todo lo que tenga que ver con la alimentación, con la vestimenta, el arrendamiento de la vivienda, la adquisición de electrodomésticos y enseres para el hogar. Esparcimiento, siempre que se realice o se adquiera en el país, ¿verdad? Como Enrique explicó recién, todo lo que está reglamentado, obviamente, en los casos particulares de cada uno de nosotros que tenemos que aplicar la normativa, esto nos lleva a un análisis. ¿Qué pasa si yo compro, por ejemplo, un paquete de vacaciones en Paraguay, ¿verdad? Con todo incluido. Es muy común que existan ese tipo de promociones, ¿verdad? Obviamente yo, por el principio que dice que tiene que ser realizado en el país o adquirido, entonces tiendo a pensar de que ese gasto puede ser deducible cuando una empresa local me vendió mi paquete vacacional en el exterior. ¿Compartís esa idea, Enrique? Si compro el paquete en un tercero. Los gastos en el exterior siempre tienen un problema o una condicionante especial, ¿verdad? Los gastos en el exterior son salida de fondos del país, de, de fondos obtenidos con actividades económicas realizadas dentro del país, que a su vez van dirigidos a otro país, en donde se utilizan. Esto no es básicamente un pecado. El problema es que esos gastos en el país en donde se realizan pagan impuestos del país donde se realizan. Entonces es como que, aparte de que se paga impuesto en el país donde se realiza el gasto, otra vez considerar deducible localmente es ya una carga para la administración tributaria, para el Estado. Ese es el concepto que se maneja en el impuesto a la renta personal y en el impuesto a la renta en general en nuestro país. Aparte de eso, ¿cómo probar que el gasto es real y está documentado? Ya que en los demás países muchas veces los comprobantes ya no se utilizan en papel, sino que directamente a veces es sin ningún documento o con documentación electrónica, como ahora se está tratando de imponer en el país. Entonces, ¿cómo podemos saber que ese gasto es real? Por eso es que una de las soluciones que se ha dado en este caso es que cuando se trata de un viaje al exterior, si se compra los pasajes, las estadías en hoteles, los traslados acá en una agencia local, entonces el documento extendido por la agencia local acredita la existencia real del gasto y allí lo que habría que ver en todo caso si hay algún elemento que nos indique que no tiene nada que ver con la operación grabada o con eh, alguna actividad que se considere como no deducible dentro de la normativa. Por ejemplo, las actividades de esparcimiento en el exterior no se consideran deducibles
en nuestro país a efecto del cálculo de impuesto a la renta personal. Pero si uno viaja al exterior con fines de capacitación o de trabajo, entonces esos gastos siempre que estén acreditados, que son reales, que son veraces, sí se pueden deducir, pero para ello hay que comprobar que existen. Por eso es que existe también la norma de que si uno realiza un gasto en el exterior, debe acreditar ese pago mediante ese gasto que se pagó por ese gasto a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito, con lo cual se puede comprobar la salida de fondo efectiva para el gasto en sí mismo. Entonces, eh, básicamente, tres caminos tenemos acá. En primer lugar, asegurar los gastos ya por anticipado a través de una agencia local, con lo cual el comprobante emitido por la agencia local acredita, digamos, aceptablemente la deducibilidad de ese gasto a efectos de renta personal. Segundo, si vamos a viajar al exterior y no vamos a gastar en el exterior, entonces tenemos que asegurarnos que esos gastos se puedan comprobar que se han pagado a través de la tarjeta de crédito o transferencia bancaria, porque vamos a encontrarnos que los comprobantes muchas veces ni siquiera existen en papel en el exterior, en países del exterior. Y tercero, esos gastos deberían tener como objetivo la capacitación, eh, eh, servicios médicos, actividades laborales y nada de entretenimiento. Digamos que eso debería ser lo que hay que tener en cuenta en estos casos para que no tengamos problemas de deducibilidad. Bueno, gracias, Enrique. En concreto, el concepto de esparcimiento, ¿verdad? La normativa establece que va a ser deducible si lo adquirimos en el país. Yo puedo estar adquiriendo en el país solamente el pasaje aéreo o puedo estar adquiriendo todo el paquete vacacional, en cuyo caso el criterio sería que es deducible, ¿verdad? Porque la condición que da la normativa es que sea realizado o adquirido en el país, ¿verdad? Entonces, como decíamos anteriormente, está muy de moda que te vendan el paquete completo, ¿verdad? Y esto es algo que se da muchísimo, ¿verdad? Entonces, si compartís conmigo eso, es el concepto que, digamos, mantenemos o criterio que tenemos. Bueno, los egresos a favor de familiares a cargo cuando sean en el exterior, como ya explicó largamente Enrique ahora, van a ser aquellos relacionados con salud y educación que estén acreditados con los pagos a través de tarjeta de débito, de crédito, ¿verdad? El extracto, por supuesto, y el depósito en la cuenta de estas entidades o transferencias, en cuyo caso también eso va a ser un comprobante de estas transacciones. Bueno, la adquisición de un autovehículo cada 3 años, ¿verdad? Eso implica que si adquiero otro vehículo dentro de ese tiempo, no lo voy a poder deducir, ¿verdad? Eh, este, una ventaja, ¿verdad?, que tiene el impuesto a la renta personal es que todos los gastos que no son admisibles como deducción no están sumados, o sea, no están expresamente como gastos no deducibles como es en otro tipo de impuestos, que lo que hace es aumentar mi base imponible en ese mismo orden, ¿verdad?, para pagar sobre esos impuestos, ¿verdad? En este caso no lo considero y es también un tipo de ventaja que tengo como contribuyente, ¿verdad? Bueno, la adquisición de inmuebles, la refacción, la remodelación o construcción, siempre que este inmueble, esta es la característica predominante, siempre que este inmueble que haya adquirido, que haya refaccionado, sirva de asiento del núcleo familiar de el contribuyente del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Por supuesto, los aportes a la seguridad social, las donaciones, aportes y diezmos a entidades del Estado, asociaciones y entidades religiosas que tengan personería jurídica, ¿verdad? Siguiente, por favor. En términos generales, estos egresos deberán cubrirse con el ingreso grabado del ejercicio o remanente de los últimos 5 años anteriores, ¿verdad? Es decir, estos gastos tienen que tener origen, ¿verdad?, en los ingresos grabados que generamos o en los remanentes de los últimos 5 años, como se explica acá. Bueno,
También pueden ser originados de préstamos, ¿verdad? De préstamos bancarios, de entidades, por supuesto, financieras oficialmente constituidas en el país. Eh, Bueno, cabe aclarar que los bienes inmuebles, registrables o no, perdón, muebles, no serán deducibles al momento de su enajenación si este fuera el caso, ¿verdad? Es decir, si yo utilicé, por ejemplo, un bien mueble que compré, digamos, para mi oficina como deducible, este no puedo volver a deducir al momento que venda ese bien mueble porque estaría apropiándome dos veces de la deducción de ese bien, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las pérdidas negativas, ¿verdad? Sí, el resultado negativo de haber determinado el impuesto con la obtención de la renta bruta y la renta neta imponible, surge un resultado, una pérdida negativa, eh, no dará lugar al arrastre de saldo, excepto cuando el mismo provenga de la adquisición de inmuebles, ¿verdad? Esta adquisición de inmuebles obviamente tiene que ser una adquisición para el asiento de la familia o del contribuyente del núcleo familiar. Bueno, familiares a cargo, ¿verdad? Bueno, también este es un tema largamente discutido, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que por supuesto los primeros que son dependientes nuestros son nuestros hijos, puede ser el cónyuge, siempre que no sea contribuyente de este mismo impuesto, del IVA o del IRE, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los abuelos, los suegros, siempre que no perciban ingresos mayores a 30 millones al año, en cuyo caso se deberán inscribir como contribuyentes a título personal. Toda persona sobre la que existe la obligación de prestar alimentos, sea o no por discapacidad, ¿verdad? Eh, Claramente, en los casos de prestación de alimentos, creo que ya aclaramos en el transcurso de la exposición que los prestadores de alimentos, que es muy común ver en nuestra sociedad, pueden deducir esta prestación de alimentos, ¿verdad? A cabeza del dador y para el receptor, estas prestaciones no van a estar grabados por el impuesto a la renta personal. Sin embargo, la condición para que eso suceda es que no se deduzcan ninguno de los gastos que tienen relación con matriculación, vestimenta, alimentos, educación en general, ¿verdad? De los hijos menores que reciben esta pensión. Por eso que es muy importante hacer el análisis digamos, de lo que es justo o de lo que es más equitativo para el contribuyente. Bueno, el contribuyente deberá individualizar sus familiares a cargo completando el anexo del formulario, el cual requiere el detalle de los datos básicos, tales como nombre, apellido, cédula de identidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el no individualizar al personal, a las familias, a los familiares a cargo, perdón, puede invalidar la devolución de los gastos. Recordemos también que las rectificaciones de los formularios es un derecho de cada contribuyente y no pasa absolutamente nada si es que rectificamos en el caso de que no hayamos llenado este anexo con esta información requerida, ¿verdad? Bueno, deducibilidad de adquisición de inmuebles, ¿verdad? Las condiciones, ¿verdad? Hablamos de que tiene que ser destinada para la habitación del núcleo familiar, es la primera condición. eh, Incluye la refacción, remodelación cada 5 años, cuando se cumplan además las siguientes condiciones. Cuando sea financiamiento propio, obviamente tiene que ser de alguna entidad que promueva los programas de fomentos para la vivienda o de empresas bancarias y financieras que estén legalmente habilitadas. Bueno, generalmente una de las condiciones que este tipo de financiamientos trae, por supuesto, como una característica es la prenda, la hipoteca, la fiducia como garantía de la operación, ¿verdad? Entonces, la deducción en estos casos va a tener directa relación con las cuotas de amortización más los intereses que se generan efectivamente en el periodo fiscal. Este dato, así como está establecido, también tiene que ir detallado en el anexo del formulario, ¿verdad?
Bueno, cuando la compra sea al contado, la condición de deducción es que la misma provenga de ingresos grabados, como ya vinimos repitiendo. Bueno, entonces, habíamos dicho que el resultado negativo de haber descontado la compra de un inmueble, lo voy a poder trasladar para compensar en los 5 ejercicios subsiguientes hasta el 20% de la renta neta. Bueno, ya para ir cerrando esta parte y pasando a lo que es, por supuesto, las preguntas que ustedes van a tener sobre determinados puntos o situaciones que tengan en particular, también queremos rápidamente compartir con ustedes el llenado del formulario para rentas de servicio personal. En cuanto a la tenencia, antes de pasar a ese punto de joyas, obras de arte, ¿verdad? Artículos de colección, monedas, billetes, animales de competición, piedras preciosas, o cualquier servicio derivado que conlleve estos bienes. Los mismos serán deducibles del impuesto al momento de su enajenación, ¿verdad? Bueno, los ingresos no deducibles, para repasar en forma rápida, el presente impuesto no puedo deducir sanciones de cualquier entidad pública que yo reciba, ¿verdad? Los egresos afectados a los ingresos no grabados o exentos, ¿verdad? Vamos a repasar cuáles son los ingresos exentos, los actos de liberalidad. Por supuesto, actos de liberalidad, la normativa establece un concepto básico que tiene que ver con las erogaciones voluntarias sin contraprestación económica, ¿verdad? Entonces, un regalo, por ejemplo, etcétera, es un acto de liberalidad. Las erogaciones de las personas físicas en sus condiciones de propietarios de empresas unipersonales tampoco van a ser sujetos de deducción, y el IVA que ya utilicé para compensar con el propio impuesto, o sea, con el impuesto al valor agregado, o que haya sido usado como costo o gasto. Bueno, una de las características de este impuesto a la renta personal es el hecho de que la administración tributaria empezó a establecer tasas progresivas en función a la escala de las rentas netas imponibles. Por ejemplo, como vemos en este cuadro, hasta 50 millones de base imponible, la tasa aplicable es del 8%, de 50 a 150 millones, 9%, ¿verdad? Y de 150 mil uno, 10%, ¿verdad? Por supuesto, la sumatoria de lo que resulte aplicar esta tasa, así como se explicó, va a representar el impuesto a la renta a pagar en el formulario. Las exoneraciones, repasamos rápidamente y pasamos a los ejercicios y después a las preguntas para cumplir también con el tiempo que nos comprometimos. El aguinaldo. El aguinaldo no está sujeto al pago del impuesto a la renta personal, pero es el aguinaldo legalmente establecido, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto aguinaldo como comúnmente algunas empresas están acostumbradas a denominarle. Las diferencias de cambio por la tenencia de moneda extranjera, sean estas cajas de ahorro de moneda extranjera, pueden ser depósitos a plazo o créditos en moneda extranjera también, ¿verdad? Las indemnizaciones por despido, ¿verdad? Siempre que estén ajustados al mínimo legal, no se consideran mínimos legales aquellos convenios colectivos de trabajo. Ejemplo, por ejemplo, los sindicatos, ¿verdad? Bueno, yo comento al público en general que hemos tenido muchos casos de fiscalizaciones muy controvertidas sobre este punto en particular, en donde las personas que recibían una indemnización, principalmente de aquellas entidades como Itaipú, Yacyretá, ¿verdad? Que tienen valores muy superiores a los establecidos en las reglas generales del trabajo, han tenido discusiones sobre esto hasta llegar a la corte, ¿verdad? Bueno, las remuneraciones al cuerpo diplomático, bueno, cuando hablábamos anteriormente que haya reciprocidad y que eso se pueda comprobar, la jubilación no aporta. Las pensiones graciables y no contributivas, aquellas que reciben, por ejemplo, los adultos mayores, o también podemos destacar otros tipos de pensiones graciables que el Estado otorga a determinadas personas, ¿verdad? Los sorteos en cualquiera de sus formas realizadas en Paraguay, menores a 500.000 guaraníes, remuneraciones en condición de becarios, ¿verdad? Aquellos que han ganado una beca y reciben una remuneración, eso tampoco está sujeto. Y la prestación de alimentos en las condiciones establecidas para el receptor.
a condición de que los gastos en concepto de, como repetí hace rato, escolaridad, alimentación y vestimentas no se deduzcan como gastos, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que ver la condición o la conveniencia del contribuyente para ver cómo tomar esto. Bueno, mi compañera, mi colega Ruth Esquivel, nos va a presentar seguidamente un breve ejercicio para la determinación del impuesto a la renta de servicios personal y después abrimos para las preguntas que hayan ustedes tenido, hayan escrito en el chat. Ruth, por favor, tu tiempo. Buenas tardes a todos nuevamente. Un saludo oficial. Bueno, entonces, como mencionaba ya Patricia, le agradezco haberme cedido la palabra entonces para iniciar esta presentación el día de hoy. En lo que refiere al ejercitario práctico de cómo liquidar el impuesto a la renta derivado de la prestación de servicios personales. Bueno, en este caso traemos una casuística bastante sencilla, pero que nos va a ayudar a llevar a la práctica en forma sencilla, breve, todos los ingresos, los egresos, ya los conceptos que estuvimos conversando inicialmente sobre lo que es este impuesto. Bueno, en este caso estamos tratando de, bueno, mencionar sobre los honorarios o las remuneraciones que percibió un profesional economista que, como se plantea el caso, estuvo percibiendo durante el ejercicio salarios en forma dependiente, por un lado, también honorarios profesionales por sus servicios prestados en forma independiente y adicionalmente un ingreso por venta de bienes usados, etcétera, por otras ventas que realizó, ya teniendo en cuenta o superando, digamos, el margen de exoneración que prevé la normativa. Bueno, entonces, como mencionamos, siempre es importante plantear los ingresos, los egresos en un cálculo previo para luego llevar al desarrollo en el formulario 515, que es en este caso el que habilitó la administración tributaria para la declaración de este impuesto. Bueno, entonces, yendo directamente a los valores, en este caso tenemos unos ingresos por los conceptos ya mencionados, totalizando en el año 271 millones, pero en estos ingresos hay que considerar que tenemos ingresos que están grabados y también los que están exonerados, ¿verdad? Que en este caso bueno, como ingresos exonerados, estamos considerando el aguinaldo, por ejemplo, que recientemente nos estuvieron ya mencionando dentro de las exoneraciones consideradas por la ley, y los demás conceptos, salarios, una gratificación especial considerada por la ley 285 del año 1993, honorarios profesionales y otros ingresos en sí, grabados por el impuesto. Entonces totalizan estos los 271 millones, como mencionaba. Luego ya avanzamos a los egresos que serían ya, digamos, considerando todos los conceptos que la normativa fiscal, en este caso, está determinando como deducibles, ¿sí? Entonces, en primer término tenemos los gastos de manutención familiar porque esta persona, bueno, tiene los gastos que realiza en su núcleo familiar, digamos. Los gastos de esparcimiento, que en este caso estamos hablando de gastos netamente realizados dentro del territorio nacional, o sea, gastos nacionales, considerando también lo que ya se estuvo hablando de que los gastos realizados en el exterior, en este caso por el concepto de esparcimiento,
no estarían siendo deducidos del impuesto, en el impuesto. Mensualidad de especialización profesional, porque esta persona se sigue especializando para prestar eficientemente sus servicios profesionales como economista. Luego, los gastos de educación del hijo, reparaciones y remodelación del hogar, teniendo en este caso en cuenta que es, digamos, dentro de un ejercicio todavía admitido, porque como ya mencionábamos, cada 5 años es que se admite esta deducción por este concepto. Dentro de este listado de gastos, de erogaciones, tenemos dos tipos, ¿verdad? Están las erogaciones que están directamente relacionadas con la prestación del servicio de este profesional y los gastos familiares. Todos estos ya previamente, digamos, identificados y señalados en la columna, identificados ya como en el inciso 15, 16, a distribuir en el formulario. Entonces, esto nos lleva ya previamente a conocer cuánto sería o a liquidar el impuesto. Entonces, vamos seguidamente a lo que sería ya la liquidación del impuesto, identificando los valores grabados, los egresos y ya aplicando la tasa que correspondería sobre el valor de la renta neta determinada. Bueno, entonces tenemos los ingresos grabados, 260 millones, menos los egresos deducibles de 199 millones, nos determina una renta neta de 60.800.000. Y acá lo nuevo que trae justamente la ley 6.380 es la aplicación de la tasa del impuesto, eh, que en este caso, dado el valor de nuestra renta neta, se estarían aplicando, digamos, en los dos niveles iniciales, vamos a decir, los dos tramos de las tasas, del 8% y el 9%, teniendo en cuenta la primera base de la renta obtenida de hasta 50 millones. Entonces, aplicándole la tasa del 8%, tenemos el impuesto de 4 millones en el primer tramo. En el segundo tramo, desde los 50 millones un guaraníes a 150 millones de guaraníes, entonces la tasa del 9%. Pero en este caso, que nos falta ya solamente 10.800.000 para poder alcanzar el valor de la renta determinada, entonces, sobre ese valor, 10.800.000, le aplicamos la tasa del 9%. Y ahí determinando el segundo tramo del impuesto, 972.000 guaraníes. Entonces, en total, el impuesto a pagar por el impuesto a la renta, en este concepto, eh, nos reproduce el valor de 4.972.000. Perfecto. Acabada la liquidación, el cálculo previo, vamos ya al llenado del formulario. Entonces, bueno, aquí como para presentar un poco, tal vez muchos ya estarán, digamos, familiarizados con este formulario. Igualmente, mostramos un poquitito lo que es el encabezado del formulario 515, en donde, bueno, ya el sistema Marangatú nos trae automáticamente los datos del contribuyente, señalamos el periodo o el ejercicio fiscal al cual corresponde y avanzamos. En el rubro 1, para la declaración de los ingresos obtenidos por la prestación de servicios personales. Y en este caso tenemos en primer término, bueno, por la prestación de servicios conforme nos establece la ley 6.380, es decir, ya teniendo en cuenta todos los conceptos básicos que ya estuvimos conversando referente al alcance de la renta, etcétera. Bueno, volviendo concretamente al ejercicio que estuvimos realizando, entonces trasladamos el valor del total de nuestros ingresos grabados, 260 millones, a la casilla 12, porque es la que corresponde para declarar los ingresos grabados por el impuesto. Y en la casilla 10, que corresponde declarar el valor de los ingresos exonerados, que en este caso planteábamos el único caso, el de la INAT, 11 millones de guaraníes percibidos en el ejercicio fiscal. Entonces, aquí tenemos ya la clasificación de los ingresos grabados y no grabados. Avanzando en el rubro 2, ya tenemos los valores correspondientes a los egresos o erogaciones que se admiten deducir justamente
para la determinación del impuesto. Y volviendo a nuestro caso particular, mencionábamos, teníamos los egresos relacionados directamente con la obtención de la renta agravada, en este caso como profesional, la especialización que está realizando esta persona y los gastos ya de gastos familiares, de manutención, gastos personales en sí. Entonces trasladamos todos esos valores aquí en el rubro 2 del formulario y ya directamente el formulario nos determina la renta neta como producto o el resultado en sí de la renta, los ingresos declarados grabados menos los egresos. En este caso ya, entonces vemos que el valor 199.200.000 nos coincide o es equivalente al valor que ya estuvimos previamente verificando. Luego en el rubro 3 obtenemos este cuadro, lo que busca es justamente llegar al resultado en la determinación del impuesto, ya teniendo en cuenta también si es que en ejercicios anteriores hubo valores de, digamos, saldos a favor que se pueden deducir para este ejercicio, entonces ya contempla las casillas correspondientes. En este caso, solamente tenemos las erogaciones que corresponden al ejercicio en sí, entonces, bueno, no estaríamos ahondando mucho en esos puntos. Entonces tenemos los 260 millones, las erogaciones o gastos del ejercicio, la determinación en sí de la renta neta, los 60.800.000. Seguidamente el arrastre, el rubro 4, donde vemos también el arrastre de saldos por la adquisición de inmueble, que también ya se estuvo explicando, ¿verdad? Que cada 5 años, según se trate de una adquisición al contado o de inmuebles para la vivienda, esto se va a poder trasladar al ejercicio siguiente en caso de que termine una pérdida dentro de un ejercicio determinado. En el rubro 5, la determinación en sí del impuesto, que ya como mencionábamos y estábamos viendo, aquí el formulario lo que realiza es aplicar los porcentajes en los tramos de de rentas obtenidas y bueno, concluimos con que coincide plenamente con el valor liquidado en nuestro cálculo previamente. Sobre el punto, entonces, señora Patricia, no sé si tiene algún comentario que quiera añadir. Gracias, Ruth, por tu completa explicación. Bueno, esto nos sirvió como una ayuda a memoria de todo lo que tenemos que contemplar para el llenado de formulario. Por supuesto, es mucho más amplio esto, pero por una cuestión de tiempo, en este momento vamos a cerrar aquí, vamos a dar apertura a la pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta, inquietud, ¿verdad? O este aporte que podamos nosotros responder. Quiero recordarles también a todos los presentes que no solamente pueden contactar en este momento, sino que estamos a disposición después de esta charla en lo sucesivo para poder atender las inquietudes que tengan sobre este y otros impuestos. Entonces, no sé si estás por ahí, Carmen, que nos puedas ayudar con las preguntas si los hubiere. Buenas tardes a todos. Sí, tenemos preguntas. Arrancamos con la primera. ¿Se puede deducir una factura electrónica cuyo comprobante en digital no poseemos con la factura impresa que nos entregan? Es un caso típico de los supermercados donde nunca lleva la factura por correo. Bueno, en realidad la normativa tributaria establece que tenemos que tener en nuestros archivos tributarios la documentación legal vigente. Recordemos que la que nos entregan en el supermercado es un ticket, ¿verdad? Es un comprobante de que hicimos la compra, que hicimos el pago, ¿verdad? Sin embargo, la factura legal es, en este caso, la electrónica, nos debería llegar por correo electrónico. Es correcto, esa situación se suele dar con mucha frecuencia y lo que generalmente hacemos
es si no llega por correo, verificar si a través del sistema Marangatú podemos obtener esa factura electrónica, ¿verdad? En todo caso, lamentablemente, como todavía esto no está funcionando un 100% como esperábamos o como nos dijeron al principio que iba a funcionar, lo que tenemos que hacer es reclamar por los canales correspondientes, ¿verdad? Los canales correspondientes pueden ser directamente con la empresa del cual compramos los productos, ¿verdad? En este caso hablamos de un supermercado o con la administración tributaria a través de los canales correspondientes, ¿verdad? Gracias, señora. Siguiente pregunta. ¿Los gastos por mantenimiento de vehículos, electrodomésticos o maquinarias son deducibles? El objeto principal de que estos gastos adicionales o subyacentes al principal son deducibles siempre y cuando los principales hayan sido para el núcleo familiar, en los casos que mencionaste, eh, etcétera. O bien, ¿por qué no para la prestación del servicio personal, ¿verdad? Sí, son deducibles, siempre y cuando cumpla con los requisitos generales del impuesto que mencionamos, estén correctamente documentados, haya pagado con los ingresos grabados del impuesto, ¿verdad? Siguiente pregunta. Si este fin de año superé los 80 millones, ¿ya debo pagar impuesto por el 2023? Bueno, yo entiendo que la pregunta es que llegó a los 80 millones el último día hábil del 2023, con lo cual a partir del día siguiente inmediato, aquel que llegó en adelante contribuye al impuesto a la renta personal. Este límite establecido es al solo efecto de la inscripción del contribuyente. Gracias, señora. Siguiente pregunta. ¿Los pagos de aporte al IPS dónde se declaran? En el formulario, en este caso, casilla 16 sería. Ruth nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Ruth, por favor. Sí, en ese caso entiendo que los aportes que están planteando se tratarían ya de los realizados al sistema de seguridad social y estos en realidad ya están excluidos, digamos, o descontados al momento de determinar el valor de la renta bruta. Es decir, no se expone ese aporte en sí en el formulario 515. Sí, efectivamente es así. Esa es la regla actual, descontar de la renta bruta esos aportes. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Es válido deducir una compra realizada en cuotas con una tarjeta de crédito cuando no se haya pagado la totalidad en el ejercicio que se declara? En este caso, el comprobante emitido es factura contado. Disculpe, Carmen, ¿podrías volver a repetir porque se nos entrecortó el audio, no escuchamos la pregunta? Sí, es válido deducir una compra realizada en cuotas con la tarjeta de crédito cuando no se haya pagado la totalidad en el ejercicio que se declara. En este caso, el comprobante emitido es factura contado. Entiendo. Bueno, Enrique va a aportarnos a esta pregunta. Enrique. Gracias, Patricia. Bueno, hay que distinguir siempre las operaciones. Es muy interesante esta pregunta porque revela un problema que es importante para todo profesional y más todo el contribuyente definir, ¿verdad? Una cosa es la compra en sí misma, que tienes el comprobante de venta al contado por el gasto, y ese comprobante o ese gasto ya fue pagado al momento de la cancelación con la tarjeta de crédito. Así que con ese, con esa, con esa con ese comprobante adicional del pago por tarjeta de crédito, el gasto ya se puede imputar como deducible. Lo que no se puede imputar
¿verdad? En todo caso, es la deuda por la tarjeta, porque primero que está originado en una operación que ya se produjo, o sea, se estaría duplicando. Y es la deuda de la tarjeta la que se paga en cuotas, no el gasto en sí, la compra en sí. Lo que sí que habría que registrar como deducible son los intereses pagados por la tarjeta de crédito, los pagados en cada cuota, en el ejercicio que corresponda. Esa sería la situación. Hay que separar un poco en ese caso, por un lado, la compra que ya se pagó, que ya se hizo el pago con un medio distinto que el efectivo, que es la tarjeta de crédito. O sea, ya no le debemos nada al proveedor por esa compra. Pasamos a deberle a la empresa emisora de la tarjeta de crédito. Entonces, es esa deuda la que se paga en cuotas y esa deuda es la que deberíamos tener en cuenta si es que fuera deducible el concepto, que no lo es porque es una deuda, no es un gasto. El gasto fue lo que pagaste con la tarjeta. La deuda con la tarjeta es una deuda. Y entonces no corresponde su deducibilidad porque estaríamos duplicando el gasto. Pero sí los intereses pagados sobre intereses y demás gastos pagados por la tarjeta en la medida que se vayan pagando la misma en el ejercicio. Gracias, señor. Tenemos una última pregunta. Bueno, seguimos. ¿La obligación de presentar el talonario de comprobantes es mensual o anual? A ver, no estoy comprendiendo cabalmente la pregunta. Nos estamos refiriendo a la obligación de informar eh, el vencimiento del timbrado, el extravío, la caducidad del comprobante por término del tiempo de su emisión. No sé si esa especificación tenés ahí, Carmen. No, señora. Vamos a esperar que complemente su consulta. Tenemos otra consulta mientras, si le parece. Sí. Justo superé el monto en el mes de noviembre de 2023, entonces me corresponde ya declarar en el 2024 por todo el periodo del 2023. Aclaración, soy trabajador dependiente y superé el monto porque me aumentaron el salario. Si es así, solo tengo un mes, el de diciembre, para documentar mis gastos, que serán deducibles. Bueno, a ver, para hacerle bien clara y sencilla a esta persona que hizo la consulta, si llegó en noviembre, entonces todo lo que él percibió de enero a noviembre solamente sirvió para definir su condición de contribuyente. No va a tributar sobre eso. A partir del día siguiente, dice la normativa, todos los ingresos y gastos, que claramente hay que documentar porque esa es la regla general del impuesto, sobre esa porción se va a tributar el impuesto. Gracias, señora. Otra consulta. Despido sin causa justificada está grabada. A ver, Enrique, despido, ¿cómo es la pregunta? Despido sin causa justificada. Consultan si está grabado por el impuesto. Bueno, el despido tiene una peculiaridad, ¿verdad? Y tiene que ser aquella sobre la cual el Código del Trabajo establece un rango mínimo. Habría que ver el caso en particular para ver si cumple esta condición para que sea deducible, ¿verdad? Bueno, en el caso de creo que estamos hablando, cuando se trata de un gasto, ¿no? De una persona a quien teníamos contratada y se la despide por alguna razón, entonces las remuneraciones e indemnizaciones que se le pagan tienen que ajustarse al Código Laboral, como bien lo dijo Patricia. En el caso de la contraparte, la persona que recibe el ingreso, en realidad aquí lo que hay que ver es si lo que está cobrando es como consecuencia de una contraprestación de un servicio específico o no. Como esta es una situación más bien complicada, ¿en qué sentido? Las indemnizaciones en sí mismas
no son una contraprestación por un servicio determinado. Es decir, no es que se le paga una indemnización a la persona porque trabajó horas extras o trabajó un sábado o un domingo, sino que es un pago que se hace como una especie de compensación por alguna cuestión determinada en el Código Laboral, por ejemplo, los años de servicios prestados, y si el despido se hizo con preaviso o sin preaviso, si se hizo con una causa justificada o no, una serie de condiciones que el Código Laboral establece y que lo que buscan es proteger la situación económica de la parte más débil de la relación, en este caso, que es el empleado específicamente. Yo creo que en este caso, dado que el objetivo de estas indemnizaciones obtenidas tienen que ver con el trabajo mismo, es decir, si no tuviéramos el trabajo, si no realizáramos la prestación, no tendríamos la posibilidad de obtener esos ingresos adicionales. Y en este caso hay que respetar digamos, el objetivo general establecido en el Código Laboral de estas organizaciones, que es justamente eh, eh, prevenir arbitrariedades a una persona por su condición, por la condición laboral, ¿verdad? En este caso, en relación de dependencia. Entonces, como tiene que ver con estas indemnizaciones, con el hecho de que prestó esos servicios, es decir, si no hubiera habido prestación de servicios, no habría indemnización, entonces en mi criterio igual tiene que estar grabado por el impuesto a la renta personal. Gracias, señor. En honor al tiempo, una última pregunta. Justamente ya nos complementaron la pregunta sobre la obligación de presentar el talonario de comprobantes mensual o anual. Corresponde a la presentación del informe de los comprobantes electrónicos y manuales que respaldan nuestros gastos a través del sistema Marangatú. Esa es la consulta. Discúlpame, Carmen, ¿puedes volver a repetir? Y con esto ya estaríamos finalizando la parte de consultas porque estamos ya fuera de tiempo y por una cuestión de respeto a todos los participantes, entonces queremos cumplir también con eso. ¿Puedes, por favor, volver a repetir como última pregunta del día? Así es, señora. ¿La obligación de presentar el talonario de comprobantes es mensual o anual? Corresponde a la presentación del informe de comprobantes electrónicos y manuales que respaldan nuestros gastos a través del sistema Marangatú. Entendido. Sí, Ruth va a contestar la pregunta, le cedo el micrófono. Sí, en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es propiamente un contribuyente del impuesto a la renta personal, únicamente el impuesto a la renta personal, es decir, si adicionalmente no tiene la obligación del IVA, por ejemplo, añadido, entonces la declaración o la obligación de declaración de estos registros es anual. Ahora, si además de ser contribuyente del impuesto a la renta personal también es del IVA, entonces en ese caso, bueno, como va aparejado con otro impuesto, en ese caso es mensual. Entonces de ese lado es que, pero ya porque está en relación con el otro impuesto. Solamente, bueno, ahí es donde un poco existe esa controversia, pero si es solamente contribuyente del impuesto a la renta personal, la obligación sería anual. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Enrique, Carolina. Gracias al público en general. Hemos tratado de ser lo más concisos, claros, breves, por el tiempo también escaso que tenemos. Queremos recordarles a todos que esta es una primera entrega de 2 sesiones. Mañana nos volveremos a encontrar en el mismo horario, ya para profundizar en lo que son las ganancias de capital. Muchísimas gracias por su tiempo, por el esfuerzo de acompañarnos esta tarde y estamos a sus órdenes cuando así lo precisen. Carolina, buenas tardes. Enrique, Ruth, Carmen. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos encontramos otra vez en el mismo horario y apuntar las dudas para mañana. Gracias, Patricia, y a todo el equipo de BDO.